Hola, el título de esta historia es Deficiente en el más allá y es la sexta del libro Lo que encontré del otro lado de la vida, psicografiado por la medium Vera Lucia Marinsec de Carballo y dictada por el espíritu Antonio Carlos. Que la disfrutes, pero sobre todo que provoque un cambio en ti. Hacía algún tiempo que pensaba en la muerte. Sentía que iría a morir dentro de poco tiempo, que partiría. Empecé a preocuparme. Les haría falta tanto a mi esposo, que también estaba enfermo, como a mi hijo deficiente mental. Las madres pensamos siempre que somos insustituibles. Preocupada y triste, no le dije a nadie lo que intuía. Al poco tiempo, los dolores y los problemas se agravaron. Conocía poco de la doctrina espírita, de la cual era simpatizante. Comencé a interesarme más por el espiritismo y quise saber cómo era la vida después de la muerte. La idea de la separación me entristecía, me quería quedar, principalmente por mi hijo enfermo. Un día, una de mis hijas me llevó para tomar un pase con el señor José Carlos, que estaba en la casa de su amiga. Ya lo conocía, ya me había dado en otras ocasiones un pase magnético. Aquel día, aprovechando que me quedé a solas con él, le pregunté: José Carlos, ¿cómo es morir? Él sonrió tranquilo, transmitiéndome tranquilidad. Me comprendió e inspirado por su mentor, ahora supe eso, me dijo: Doña María, al morir el cuerpo, iniciamos a vivir de otra forma, la espiritual. Su cuerpo morirá y cuando llegue el momento deberá estar tranquila, con el pensamiento en Jesús. La vida desencarnada comienza con un gran cambio. Partimos solo con nuestros conocimientos y nuestras obras. Al desencarnar deberá ser llevada a un lugar de socorro. No piense que será el cielo, pero es una de las casas del Padre. Allá se acordará de todos sus familiares y amigos, de su casa, sentirá nostalgia de ellos. Pero desde ya debe entender que no hay vuelta. El cuerpo muere y no se debe volver a casa sin permiso. Aceptando, todo es más fácil y deberá esforzarse por sentirse bien ahí. Le recuerdo que nadie es huérfano del amor de Dios. Su hijo, antes de ser de usted, es hijo de Dios. ¿Por qué no confía en el Padre? Su deficiencia debe tener una causa justa. No se ate a él. No es bueno para ninguno de los dos. Y si él debe pasar por la orfandad de madre, deberá ser otro aprendizaje que él necesita. Otras personas lo amarán y cuidarán. Esas aclaraciones me hicieron mucho bien. Mi enfermedad se agravó, postrándome en la cama. Fue necesaria una cirugía en la que amputaron mi pie. Pasé por extraños momentos. Veía personas desencarnadas que me animaban, pidiéndome que tuviese calma. Escuchaba las conversaciones de los médicos en el quirófano, de las enfermeras, de mis familiares. Mi cerebro no respondía a mi control. Sabía que me cortaron el pie y si hubiera sanado, no volvería a caminar. Si mejorara, también me cortarían el otro. Oré con fe. Le pedí a Dios protección para mi hijo, la familia, y si fuese posible, que también me muriera. Me sentí mejor, dormí mucho tiempo. Fue un sueño agradable del cual solo despertaba por poco tiempo y por el llanto de mis hijas.
Cuando realmente desperté, me sentí bien y feliz. Me senté en la cama y observé el lugar donde estaba. Era una enfermería. Entonces me acordé con precisión de las enseñanzas del señor José Carlos, aquel que me dio un pase magnético, y sonreí. Entonces pensé, debo actuar como él me recomendó. Si mi cuerpo murió, debo estar mejor. Poco después, una enfermera bondadosamente aclaró mis dudas. Realmente había desencarnado. ¿Y mi pie? Quise saber. Lo vi, lo moví. Se ve bien, pensé. Qué raro, me confundí. ¿No me lo habían cortado? La enfermera me respondió. Cortaron el pie de su cuerpo de carne. La respuesta de la enfermera me pareció extraña, pero doy gracias a Dios porque ahora estaba perfecto y aún más sin dolores. La enfermera me dijo, usted no debe pensar que no lo tiene. Su periespíritu ahora está perfecto y continuará siendo así a través de su pensamiento. Quiero tener mi pie y caminar, dije con convicción. El periodo de la adaptación no fue fácil. Sentí mucha falta de mi casa, de mi esposo, de mis hijos y nietos, pero el tiempo pasó. Para entender la vida desencarnada, estudié y sigo estudiando. Soy útil, vivo contenta, principalmente porque puedo verlos siempre y abrazarlos. El señor José Carlos tenía razón. Mi hijo está bien, es cuidado con mucho cariño, por amor a mí y a él mismo. No puedo decir que no es difícil, pero la vida continúa y sé que estaré un día con él. Al pensar en ese reencuentro, me puse a imaginar cómo es que él regresaría. ¿Aquí también sería deficiente? Pregunté a mi instructor, que gentilmente me esclareció. Doña María, cada caso es un caso en la espiritualidad. Su hijo tuvo una lesión en el cerebro porque su periespíritu estaba enfermo. Esa lesión fue provocada por él mismo en una vida anterior, por el alcoholismo. El instructor hizo una pausa y recordé parte de mi pasado. Vi a mi hijo en otro cuerpo. Estaba borracho, destruyendo el cuerpo perfecto que Dios le había dado. Vi también que fui una de las causas de su perdición. El instructor me sacó de mis recuerdos y continuó aclarándome. En esta existencia, Él tiene en la humildad y en la aceptación la purificación de su periespíritu. Cuando desencarne, Él podrá ser auxiliado, traído a una colonia y después de un tratamiento en uno de nuestros hospitales, se rehabilitará y volverá a estar sano. ¡Qué bueno!, exclamé, y el instructor me aclaró. Pero no es con todos los deficientes que eso sucede. Muchos, no teniendo el cuerpo físico perfecto, se rebelan y creen que es injusto su sufrimiento. Algunos desencarnan con el periespíritu tan enfermo como el cuerpo y podrán reencarnar aún deficientes, aunque con esas deficiencias más leves. El asunto me interesó y siempre que es posible busco más información. Converso con personas que cuando estuvieron encarnadas fueron deficientes o que tuvieron partes de su cuerpo físico extirpados para saber qué sintieron y cómo volvieron al plano espiritual. Y como es interesante, les cuento. Los que nacieron con deficiencias físicas, así en ese cuerpo enfermo, están en realidad sanando el espíritu, y que las personas buenas
Independientemente de la religión, personas que tienen la conciencia tranquila del deber cumplido son auxiliadas al desencarnar. Ser deficiente no es motivo para ser auxiliado. Solo son socorridos los deficientes que fueron buenos, los que renegaron, que fueron malos y cometieron muchos errores. Al desencarnar continúan deficientes y a veces hasta peor. Conversé con una señora que cuando estuvo encarnada fue ciega durante 38 años. Ella renegó de la ceguera y cometió muchas equivocaciones. Desencarnó y se quedó otros 15 años ciega y vagando por el umbral. Después, cansada de sufrir, se arrepintió y fue socorrida y llevada por los benefactores a un centro espírita, donde con los fluidos de los encarnados pudo sanar su ceguera. Hay muchos casos parecidos de personas que al desencarnar continúan sufriendo con sus deficiencias y al ser auxiliadas son internados en los hospitales de las colonias y ahí son curadas con pases magnéticos. Ese es el tratamiento. Para las personas buenas todo es más fácil, como el caso de un señor que conocí cuando estuve encarnado. Era ciego de nacimiento. Era una persona muy buena. Él trabajaba para su sustento, tenía el don de la curación y ayudaba a personas. Me contó que su desencarnación fue como dormir. Al despertar, abrió los ojos y pudo ver, aunque un poco borroso. Gritó de felicidad. Un médico del hospital para donde fue llevado le explicó su situación de desencarnado, le aplicó algunos pases magnéticos y entonces pudo ver nítidamente. Fue una gran emoción. Él adoró haber desencarnado. Es hoy un gran benefactor y dijo que su ceguera lo llevó a dar unos pasos en su progreso espiritual, lo que no hizo cuando veía. Él es feliz. También conversé con un joven que fue paralítico cuando estuvo encarnado y con dificultad movía solamente la cabeza y las manos. Nació así y desencarnó en la adolescencia. Hablando de su vida, me contó que destruyó en otra existencia su cuerpo perfecto, suicidándose, arrojándose de un peñasco. El remordimiento impidió que se pudiera reconstruir su perispíritu. Su madre en esta encarnación fue también en aquella donde se suicidó. Fue una excelente madre en ambas encarnaciones. Al saber que él iba a encarnar como deficiente, imploró para ser su madre nuevamente. Ella no confiaba a su hijo a nadie. Encarnó en familia espírita. Tuvo todo el apoyo y cariño. Sufrió mucho como encarnado. Tenía dolores, a veces estaba triste, pero no se rebeló y desencarnar para él fue maravilloso. Durmió y despertó aquí entre parientes y amigos. Tuvo conocimiento de su desencarnación, se pudo mover y con algunas horas de tratamiento, cuando le quitaron todas las impresiones del cuerpo físico, pudo caminar y correr. Hoy, años después, aún le gusta correr por los jardines, saltar y dar piruetas, y terminó contento su narración, hablando que aprendió a dar valor al cuerpo físico y que estaba muy feliz porque Dios es un Padre amoroso que no castiga por toda la eternidad nuestras equivocaciones. Conversé con muchos que fueron deficientes cuando estuvieron encarnados, entre sordos, mudos, locos o débiles mentales. Los buenos fueron auxiliados de inmediato
y después del tratamiento sanaron. Los que despertaron en el plano espiritual, víctimas de sus malas acciones, sin merecimientos, sufrieron y vagaron con otros que actuaron de la misma manera. Todos ahora dan mucha importancia al aprendizaje que tuvieron y dan mucho valor a la bendición de tener un cuerpo físico sano. También me interesé por personas que, como yo, algunas partes de su cuerpo fueron amputadas. La primera impresión que tuvieron al desencarnar es que continuaban con las partes de sus cuerpos amputados. Algunos, conscientes de la vida espiritual, se percataron que su cuerpo periespiritual estaba completo, normal. Otros, al ser socorridos, necesitaron de un tratamiento psicológico para que fuese configurado el miembro que les faltaba. En el caso de niños y adolescentes, la reconstitución es más fácil, inclusive si esa anormalidad fue de nacimiento. Siempre es más fácil trabajar con niños y jóvenes y pronto todo queda perfecto. Tuve noticias de algunos deficientes encarnados que al desencarnar quedaron rápidamente normales, sanos, pues tuvieron conciencia del por qué y para qué fueron deficientes. Vivieron en el bien y para el bien. Todo indica que el conocimiento hace todo más fácil y es eso lo que la doctrina espírita nos da, conocimiento. Conocí a un hombre en tratamiento psicológico que cuando estuvo encarnado tuvo un cuerpo perfecto. Desencarnó y el remordimiento hizo que su brazo derecho desapareciera. Cuando estuvo encarnado, en un impulso de rabia, golpeó a su madre. Ella cayó, se golpeó en la cabeza y murió. El hecho fue considerado como un accidente. Él vivió muchos años aún encarnado. Cuando desencarnó, sufrió mucho en el umbral por ese y por otros errores, y su brazo desapareció. Fue socorrido, hizo un tratamiento en la colonia, y si encarnara así, con el remordimiento, el feto y el cuerpo de carne no tendría ese brazo derecho. A veces, él se esfuerza y comienza a reconstituir el brazo, pero basta recordar aquel lamentable hecho para que éste desaparezca nuevamente. Mi instructor me dijo que le llevará tiempo aún para rehacerse y hasta entonces podrá reencarnar. El libre albedrío es respetado, inclusive conociendo las dificultades, él podrá repelir el brazo y encarnar sin él. Como este caso, sabemos que hay muchos por aquí en la colonia. Son muchos los que veían cuando estaban encarnados y quedaron ciegos cuando murieron por el remordimiento, por haber perjudicado a otros o por haber usado su visión para el mal. También son muchos los que escuchaban y se volvieron sordos, hablaban y enmudecieron. Inteligentes pasaron a ser débiles mentales. Quien no da valor al cuerpo perfecto puede tener en lo imperfecto una profunda lección, y quien aprende se vuelve sano. Quien es negligente y se equivoca, de nuevas lecciones se hará merecedor. Con todos los que conversé hay una explicación justa para su deficiencia, y los deficientes resignados buenas sorpresas tendrán al desencarnar. Pero los que creen que sus deficiencias les darán algún merecimiento se decepcionarán, porque no es el Padre amoroso el que nos hace imperfectos o enfermos. Somos nosotros, por nuestros errores, que causamos esas deficiencias, y es por el sufrimiento
por la aceptación, la comprensión, que nos curaremos nuevamente y un día seremos sanos. Bendito sea nuestro Padre por las grandes lecciones que tenemos y porque a través de un cuerpo, aunque deficiente, podemos reparar nuestros errores. Y gracias, porque esa deficiencia ni es un castigo y tampoco el sufrimiento es eterno. ¡Qué alegría! Gracias, Señor. María. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.